cada vez que hablamos de la mesa del Señor, ¿qué estamos haciendo? Anunciamos la muerte, su muerte, la muerte del Señor, hasta que Él, ¿cuánto le están esperando? Y muchas veces, como había comentado allí en el grupo, cuando vemos el sacrificio, cuando estamos ante la cruz, lo mismo que cuando a veces nos pasan cosas, preguntamos ¿por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué Jesús tuvo que ser martirizado de esa manera? Y también preguntamos, ¿y por qué a mí me pasan cosas? ¿Por qué tengo que estar pasando desiertos? ¿Por qué tengo que estar pasando crisis? Pero como decía en el comentario, ¿cuántos lo han leído? El comentario del grupo que subí anoche, muchas veces en vez de preguntar ¿por qué sucede esto? ¿Por qué la cruz? Tenemos que preguntarnos ¿para qué? ¿Cuántos están escuchando? Muchas veces estamos enfocados en el por qué. ¿Por qué pasa esto en el matrimonio? ¿Por qué pasa esto con los hijos? ¿Por qué pasa esto con mi economía? ¿Por qué pasa esto con mi salud? ¿Por qué pasa esto en un montón de áreas de nuestra vida? Y no nos preguntamos para qué. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra para? Bueno, según el contexto puede tener distintos significados, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de parábola, para significa arrojar al lado. Eso significa, para es arrojar al lado. Pero esta preposición de la cual estoy hablando, significa fin, significa propósito. O sea que cada vez que hay un para en la Biblia, nos está mostrando un fin que el Señor quiere para eso que está hablando en cuestión. Está hablando de un propósito, ¿no? Es como cuando usted va, cobra su sueldo y saca un par de billetitos y lo dice, esto es para la obra misionera. Eso es un propósito, ¿no? O cuando usted dice, bueno, se viene el cumpleaños de fulanito, hoy tengo un dinero, voy a aprovechar una promo ahí en la carnicería, voy, compro la carne al freezer porque es para el cumple. ¿Cuánto están entendiendo los para? Bueno, quiero que me acompañe en el Salmo 90. Salmo 90, versículo 12. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salmo 90, versículo 12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Obviamente que cuando uno lee este versículo, automáticamente, ¿quién viene a la mente? Santiago. Nuestro hermano Ariel estuvo hablando el domingo pasado del hermano Santiago, ¿no? ¿Y qué dice Santiago? Si alguno tiene falta de sabiduría, hermanos, muchas veces pensamos que la sabiduría es algo que ya viene dentro nuestro, ¿no? Es algo que ya está ahí, así como sabemos hablar, como sabemos comer, como sabemos tomar mate, está la sabiduría. No. El varón de Dios estaba diciendo, enséñame. La sabiduría es algo que hay que aprenderla. La sabiduría necesitamos aprender. Muchas veces podemos tener mucho conocimiento, podemos, no sé, un máster, un doctorado, en lo que quiera, y sin embargo no ser sabios. Porque la sabiduría
No se trata de conocimiento. La sabiduría se aprende. Por eso, el varón de Dios, ¿quién está hablando aquí? Moisés. Este es un salmo que hizo, el Salmo 90 lo hizo Moisés. Y él dijo, enséñame, Señor, sabiduría. ¿Y por qué pedía sabiduría? Creo que podemos ir al versículo 9, y esto es solamente a modo de introducción. ¿Por qué necesito aprender sabiduría? Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira y acabamos nuestros años como un pensamiento. Eso es lo que dice el versículo 9. En otra versión dice, acabamos nuestros años como un pensamiento, y otra dice, se nos escapan como un suspiro. Muchas veces cuando despedimos a alguien, muchas veces cuando estamos ante la muerte, meditamos en esto. Por esto hay que meditarlo siempre, porque nuestra vida es un suspiro. La Biblia dice allí que la vida del hombre es como la neblina de la mañana. ¿Vio la neblina que de pronto, por ahí no sé si a Ariel le tocó alguna neblina cuando estuvo viajando, que no está más, desapareció? Así somos nosotros. Por eso Moisés, el gran libertador, estaba pidiéndole al Señor que le enseñe sabiduría. Pero ¿quién era Moisés? Moisés era alguien que estuvo 40 años como príncipe de Egipto y aprendió a ser alguien. ¿Cuántos estuvieron en Evangelios en Pentateuco? Uno se deben acordar porque lo vimos. Moisés había aprendido a ser alguien grande, 40 años, como uno de los hombres más poderosos del mayor imperio de su momento, que era el imperio egipcio. Pero después pasó por la segunda etapa. Estuvo 40 años en el desierto, pastoreando unas ovejas que no eran suyas, y allí aprendió a ser nadie, porque Moisés no era nadie. Era el último orejón del tarro. Él pasó de ser la mano derecha de Faraón, uno de los hombres más poderosos que existían, a ser un nadie. ¿Cuántos están escuchando? Pero después está la tercera etapa. Y en la tercera etapa, Moisés aprendió lo que Dios es capaz de hacer con una persona que no es nadie. Porque Moisés no era nadie. Pero él aprendió y Dios lo tomó y lo puso por líder de la nación de Israel. Y sacó a Israel de Egipto y lo llevó en dirección de la tierra prometida. Este hombre que había sido el más poderoso, este hombre que había descendido, que Dios lo hizo descender hasta lo más bajo, de ser un sirviente, de ser un príncipe a ser un sirviente. Dios le mostró lo que Dios puede hacer con una vida así. Por eso si en esta mañana alguien se siente, no, yo soy un cero a la izquierda, soy el último orejón del tarro, soy lo peor de lo peor. Bueno, quiero decirte que si te pones en las manos del Señor, si entregas tu vida al Señor, Dios puede hacer algo maravilloso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios quiere hacer algo maravilloso. Y en esta mañana quiero decirles, cuando estaba armando este mensaje, después que el Señor habló primeramente a mi vida, después dije, wow, me empecé a acordar de lo que predicó Ariel el día domingo, porque este mensaje va a hablar un poquito de la sabiduría. ¿Sabe que la sabiduría siempre no viene sola? Viene de la mano de la prudencia. ¿Se entiende?
Creo que Ariel nos comentaba el domingo pasado de que hablaba del hombre prudente, ¿no? Que edificó. Siempre la sabiduría viene de la mano de la prudencia. ¿Y cuál sería el contraste? La Biblia habla del sabio y del necio. La necedad viene de mano de la insensatez. ¿Cuál es la diferencia entre ser prudente o imprudente? Entre ser sabio o ser necio. La diferencia es muy práctica, hablándolo aquí en un lenguaje actual. El sabio es aquel que sabe que tiene que hablar con Dios y habla con Dios. ¿Entiende? Porque la sabiduría está en el hacer. Ahora, el necio sabe que tiene que hablar con Dios y no habla con Dios. El sabio es aquel que sabe que tiene que tener su corazón comprometido con Dios. El necio, por otra parte, sabe que tiene que tener su corazón comprometido con Dios, pero su corazón a veces está comprometido con otras cosas. Y que el Señor nos ayude. Esto es una poesía antitética que usa mucho el salmista, los proverbios. Siempre esa comparación entre el que es un sabio y el que es necio. Siempre está ese contraste, ¿no? Y que en esta mañana podamos entender de que necesitamos aprender sabiduría. ¿Cuántos saben de que hoy tenemos la mesa del Señor? ¿Sabe que en el primer siglo la iglesia ya tendría un par de décadas, ya había creyentes ya de segunda generación, ya no eran solo los que habían creído bajo el ministerio de Jesús y de los apóstoles, sino que ya estaban los que habían creído bajo el ministerio de Felipe y otros evangelistas más. Ya la iglesia estaba creciendo. Y Pablo envió una carta a los hermanos de Corinto, que es el texto que seguramente se lee en la mayoría de las Santas Cenas, ¿no? ¿Por qué le envía la carta? En el capítulo 1 de Corintios, capítulo 11, si alguien lo puede leer, Primera de Corintios, capítulo 11, ¿alguien puede leer el versículo 17? Wow, suerte que lo dijo Pablo. Suerte, no maten al mensajero, por favor. Yo soy el intermediario solamente. Esto lo dijo Pablo, no lo dijo el hermano Ángel. Esto lo dijo Pablo. Pablo le dice, ustedes vienen a celebrar, a hacer una celebración, pero no se están juntando para lo mejor. ¿Cuántos conocían ese texto? Ahora no lo vamos a leer, pero usted después puede leer todo el pasaje, todo el contexto de por qué no se reunían para lo mejor. Porque después va a decir versos más adelante, porque no se está discerniendo, no se está entendiendo lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque la Santa Cena significa comunión. Comunión. Y muchas veces esa comunión no está en nuestro corazón. No tenemos comunión con la iglesia, no tenemos comunión con el Señor, no tenemos comunión con el propósito de Dios. Entonces, eso nos lleva a que, bueno, Pablo dice, versículos más adelante, que tenemos que examinarnos, examinar nuestro corazón. ¿Para qué? El para es un propósito.
para que no participemos de la mesa del Señor indignamente. ¿Por qué? Porque eso va a traer consecuencias a nuestra vida espiritual. ¿Qué es participar de la cena del Señor indignamente? Y es no entender nuestra relación con Dios, por un lado. Y por otro lado, no es entender nuestra relación con los hermanos, con la iglesia. De eso está hablando. Muchos dicen, bueno, pero la Santa Cena es para los que no pecan. Bueno, no tomaría nadie la Santa Cena, porque no está diciendo eso el texto. Lo que el texto está diciendo, lo que Pablo a mí me está empujando a decir, fijad, ¿cómo está tu comunión, Ángel? No, yo con Ariel ando a los tiros, usted sabe. Señor, ¿cómo es Ariel? Bueno, ¿qué hago? ¿No tomo la Santa Cena? No. Voy y me reconcilio con Ariel. Es un ejemplo, por favor. Ese es el espíritu de ese texto. No que no participamos, sino que vamos a arreglar. Vamos a arreglar nuestros asuntos. Y en esta mañana es un buen momento, iglesia. El título de este mensaje es el propósito de la cruz. En la Biblia vamos a encontrar muchos para. ¿Para qué murió Jesús? ¿Para qué subió a la cruz? Como podemos ver, Él es el león de la tribu de Judá. Él es el Cordero de Dios. En Juan hemos visto, cuando Juan lo vio venir caminando, Él se levantó y que dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan, no? Porque dice así el texto. No dice que habló, dice que gritó. Ese es el Cordero de Dios. Y Él está aquí en esta mañana. En esta mañana quiero contarle una pequeña historia. Esto sucedió en la ciudad de Garnica. No sé cuántos conocen Garnica, que ahora es presidente Perón. Transcurrían los años del 80, la década del 80. Allí había un hombre que se llamaba Hugo Nobre. Hugo Nobre era un hombre joven, tenía su esposa, tenía sus hijitos. Tenía un problema. Hugo Nobre estaba atado por el vino, atado por el alcohol, atado por la bebida. Pero no solo eso. También era un hombre que estaba atado por el juego. Todo lo que él trabajaba, todo lo que él ganaba, se perdía en el juego. En esos años, en los años 80, un día quizás le hable de lo que fue la iglesia de los años 80. Y cuando digo estas cosas, nunca estoy diciendo que la iglesia de los 80 fue mejor, sino que era distinta. Usted por donde iba había campañas. Usted plaza que iba siempre había alguien diciendo, Cristo viene. Cristo te ama. Hay una salida, hay una puerta abierta. Quizás golpeaste un montón de puertas, ninguna se abrió, por ahí una puerta abierta para tu vida. Eso era moneda corriente. Usted se iba a las estaciones. Siempre había un hombre, una mujer de Dios, predicando el Evangelio. Eso yo lo viví, lo practiqué en los 80. Campañas. En cada barrio hay una campaña. Y era una campaña, no una campaña de 3 días. ¿De cuánto eran las campañas? ¿Se acuerdan? 7 días, 15 días, 40 días. No se suspendía ni por frío ni por lluvia. Usted no sabe cómo tenía a veces los dedos congelados. Y allí, tocando la guitarra con los otros hermanos, alabando a Dios, predicando. Y en ese tiempo, el Evangelio, el Señor Jesucristo, llegó a la familia de Hugo Nobre. Allí su madre, la hermana María, se convirtió, con toda la mayoría de la familia, estaban todos convertidos, y Hugo estaba ahí en el medio también. Y claro, él vivía ahí y siempre estaba, de una u otra manera participaba en las reuniones.
Otra de las cosas, no eran solo los avivamientos, las campañas, los testimonios en las plazas. La iglesia de los 80 tenía otra práctica. Casi siempre había vigilias. Los que son de esa época saben. Y Hugo Nobre empezó quizás a venir como vienen muchos, ¿no? Empezó a estar, como están muchos, empezó a ser parte de la congregación. Y una noche, en una vigilia, él seguía preso del alcohol, él seguía preso del juego. Y una noche en una vigilia, cuando los hermanos oraban, y él también estaba orando. Y esa noche él se quebró y le dijo: Señor, no quiero tomar más. No quiero seguir con esta vida de miseria. No quiero seguir con esta vida de fracaso. Esa noche Hugo Nobre derramó su alma delante del Señor y le dijo: no quiero seguir siendo el mismo hombre. Y en esta mañana pregunto, ¿cuántos están haciendo esa oración? ¿Cuántos le están diciendo al Señor: no quiero más? No quiero estar más en la tibieza, en la indiferencia. ¿Sabe que cuando recuerdo este testimonio, no puedo hacer otra cosa que acordarme del leproso que estaba escondido escuchando el sermón del monte, que lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 40? Un hombre cansado de vivir una vida miserable, que dice que cuando el Señor Jesucristo ya bajaba, ya volvía, dice que se presentó delante de él y se postró. Y le dijo: Señor, si quieres, y el Señor le dijo: sí quiero. Y eso me lleva también a acordarme del hijo de Timeo. ¿Quién era el hijo de Timeo? Timeo, que también cuando se dio cuenta que estaba Jesús, dijo: basta. No quiero vivir una vida de mendicidad. No quiero seguir viviendo de esta manera. Y también se quebró y clamó, pidió, rogó. Y uno de los discípulos se acercó y le dijo, como poniéndole la mano en el hombro: tranquilo, Jesús te llama. ¿Cuántos están escuchando el llamado del Señor? Y el mismo Jesús que aquel día limpió la lepra de aquel hombre, ese mismo Jesús que aquel día le devolvió la vista a Bartimeo, esa noche, ese mismo Jesús hizo a Hugo Alfredo Nobre libre de sus cárceles, libre de sus cadenas, y a su nombre. Esa es la actitud de un hombre, de una mujer de Dios que quiere ser libre. Gente que tiene esa insatisfacción. Yo no quiero ser un espectador. Yo quiero ser un actor dentro del propósito de Dios. Yo no quiero ver cómo los demás se están gozando, cómo los demás están viviendo una vida de libertad, aunque no tengan nada. Y yo, capaz que tengo un montón de cosas, tengo una vida miserable. Eso hay que pedirlo. Eso hay que postrarse. Esto hay que tirarse ahí, como predicaba el martes nuestro hermano Ariel en la oración de, ¿cómo era? Jabes, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Y el Señor Jesucristo esa noche hizo libre al hermano Hugo. Y Hugo se empezó a congregar. Empezó a ser parte de la iglesia local y empezó a activar en algunas áreas. Y de pronto él sentía que su vida era bendecida, que él crecía. Y Hugo de pronto pasó de ser alguien que estaba activo en la iglesia, empezó a ir solo los fines de semana.
Y cuando otra de las características de la iglesia de los 80, ¿cuántos estuvieron en los 80 en el Señor? Bueno, se lo perdió. Otra de las características que tenía la iglesia de los 80, que los cultos no eran como los cultos que hacemos ahora. Y siempre recuerdo, no estoy diciendo que eran mejores, estoy diciendo que eran distintos. Cuando empezábamos los cultos, y gloria a Dios por los coros que cantamos hoy, eran 40 minutos de alabanza y gloria a Dios, aleluya, amén. Y Jesucristo está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, hermano. Y ahí estaban los milagros, ahí estaba el Señor haciendo maravillas. Y después de esos media hora, 40 minutos de coro, avivamiento, venía el momento de los testimonios. No sé si alguno lo vivió, lástima si, bueno, se lo perdió. Y los hermanos, Dios, así como contaba nuestra hermana Estela, pero no eran un montón de gente, todos tenían algo para hablar. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Bueno, yo quiero contar. Dios estaba haciendo algo. Algo en el matrimonio, algo en la salud, algo en la economía. Todos querían contar, desesperados por contar. Algunos contaban tanto que a veces el pastor le decía, bueno, pase la ofrenda y nos vamos, porque ya tanto que habló, ya su nombre. Y Hugo pasaba y contaba las grandezas que el Señor me está bendiciendo, que la bicicletería, él compraba, vendía metales, tengo un camioncito, ahora tengo otro camioncito más. Cuando quiso acordar, Hugo tenía una virtud. Dentro de sus muchos defectos tenía una virtud que era un hombre que oraba. Y oraba de verdad. Oraba mucho, Hugo. Y llegó un momento en que casi no iba los fines de semana. Iba cada 10 días. Pero él oraba y predicaba, le predicaba a todos. A él le encantaba, como él había sido borracho, había sido alcohólico, a él le encantaba predicarle a los alcohólicos. Decía, vení. Vení que Jesús te va a hacer libre, vení. Y ya le hacía la oración de fe y ya le reprendía a los espíritus. En los 80 era así, iglesia, no digo ni que eran mejor ni peor, no, estoy contando solamente. Y Hugo oraba. Y un día el Señor le da, ¿cuánto están hablando con el Señor? No la oración de Barcinzo, no. Dios justiciero, te doy gracias por el puchero y se acabó la oración. No. Ahí yo le hablo, él me habla y hablando con Dios. Él decía, gracias Señor porque me sacaste de esto, de aquello, de lo otro, no es esa oración de gratitud, perdonaste mis pecados. Te doy gracias porque me estás prosperando, me estás bendiciendo. Y Dios le dice, yo no te estoy bendiciendo. ¿Qué? Hugo podría tener algunas limitaciones, pero él tenía algo muy claro, de que en el ámbito espiritual, todo lo que sucede tiene solamente dos fuentes. Todo lo que sucede en nuestra vida en lo espiritual tiene dos fuentes. O es el Señor o es el otro. Entonces cuando él escucha la voz de Dios que le dice, Hugo, yo no te estoy bendiciendo por la bicicletería y los camioncitos y no, yo no te mandé nada de eso. Entonces Hugo paró las antenas, dijo, entonces si vos no me estás bendiciendo, y se empezó a examinar. Y dijo, pero claro, si yo estaba firme en la oración, estaba firme en los cultos, estaba firme en las vigilias, estaba firme en las campañas, en los avivamientos, y ahora iba una vez, y a veces. Ese día Hugo escuchó la voz de Dios. Y automáticamente, inmediatamente empezó a tomar medidas. Y a su nombre. ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios? Que el Señor nos ayude en esta mañana. Cuando Hugo escuchó la voz de Dios, se arrepintió. Su economía no floreció mucho. Quizá pasó, algunos días le tocó pasar necesidad. Pero él se abrazó a Cristo. Porque Él es la fuente de una verdadera bendición. ¿Qué es la verdadera bendición? La que no trae tristeza.
la que no trae vergüenza, la que no trae cargo de conciencia. La verdadera bendición es que yo puedo ir a cualquier lado tranquilo, con la conciencia tranquila, tengo paz en el corazón. Poco después, Dios llamó al hermano Hugo al ministerio de evangelista. ¿Y por qué sé todo esto de Hugo? Porque yo fui uno de sus frutos. Fui una de las personas, de las tantas personas del ministerio de este hombre, que un día se quebrantó, un día le dijo a Dios, no puedo más, quiero cambiar. Que un día cuando escuchó la voz de Dios, que Dios no está, la voluntad de Dios no era para sacarlo del propósito, sino para sumergirlo, meterlo dentro del propósito. Cuando él entendió eso, él renunció a todo para servir a Dios y a su nombre. Y que en esta mañana esto nos pueda servir de ejemplo, de inspiración, para meternos en el propósito de Dios. Así que si querés un cambio en tu vida, te vas a tener que tirar a los pies del Maestro. Si querés un cambio en tu vida, vas a tener que empezar a prestarle atención a lo que Dios te habla. Y prestarle atención es obedecerle. Y quizás muchas veces nos preguntamos, muchas veces yo me he preguntado, ¿qué quiere el Señor con mi vida? ¿Para qué me llamó el Señor? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué Él me dijo, vení, vení, vení? Bueno, y en esta mañana creo que veamos por lo menos 3 aspectos de ese propósito, que son muchos más, pero por lo menos 3, y que están bien claros, que están bien definidos, y que ninguno puede hacer la vista gorda en esta mañana. Porque nadie puede decir, yo no entendí, a mí nadie me enseñó. No, en esta noche Dios va a hablar a mi vida primeramente, y va a hablar a su vida. Y el primer aspecto, ¿para qué? Acuérdese que el para es propósito. ¿Para qué murió Jesús en la cruz? Y el primer propósito es para andar en una nueva vida. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí encontramos el primer propósito o parte del gran propósito. ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué sufrió los latigazos? ¿Para qué sufrió la corona de espinas? Perdón. Para andar en una nueva vida. Versículo 17. Dice, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Para eso murió el Señor. Para eso afrontó la cruz. Para que andemos en una vida nueva y no sigamos en la vida vieja. Ahora alguien puede decir, ¿cuántos se acuerdan de la historia del buen samaritano, no? La historia comienza cuando alguien se le acercó y le dijo, maestro, ¿qué cosas voy a hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿qué lees? ¿Cómo lees? Dice, bueno, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, Jesús le dice, ok, le puso un like ahí, ¿no? Pero el personaje en cuestión, tratando de justificarse, diciendo, no entiendo. Ah, ¿no entendés? Yo te voy a explicar. Y ahí le cuenta la parábola, ¿no?
Que el Señor nos ayude, iglesia, amén. Porque muchas veces nos hacemos que no entiendo, que no comprendo, que no sé. Bueno, allí Jesús le explica, ¿no? Le habla del buen samaritano. ¿Por qué lo del buen samaritano? Porque el judío al samaritano no lo pasaba ni con agua. ¿Entiende? No. Yo voy a ir con el fulanito. No, con aquel no, hermano. Manda a otro. Ese no lo puedo ni ver. Pero siguiendo esa misma línea, quiero que leamos Colosenses capítulo 3, versículos 5 en adelante. Porque quizás alguien diga, pero ¿qué es una nueva criatura? ¿Qué son las cosas viejas? ¿Qué son las cosas nuevas? Bueno, aquí Pablo, en Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante, nos va a decir un par de cosas. ¿Lo tiene? Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, a saber, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y aquí podemos hacer un paralelismo con Gálatas cuando habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ese es el propósito de Dios, que andemos en vida nueva. ¿Para qué sufrió la cruz? Para que estemos caminando en una vida nueva. Ya no en las pasiones desordenadas, no en cosas raras. Para eso, cuando uno dice, sí, ¿para qué murió Jesús? Para que no tengas la vida miserable que estás llevando. Para que yo no tenga la vida miserable que un día yo estuve llevando. Porque aquí Pablo dice, y estos eran algunos de vosotros. Pero era tiempo pasado, ya no somos igual. Ya no somos igual. Había una hermana que por las cuestiones de la vida empezó a hacer lo que muchas mujeres hacen para tratar de sobrevivir. Y ella se convirtió al Señor. Y un día le llega un mensaje de un fulanito y le dice, fulanita, ¿por qué no venís a casa a lavar la ropa? Y ella le dice, fulanito, dice, ya no lavo más ropa. Ya estoy en otra cosa. Y entonces le dice, dale que yo te conozco. Y ella le responde, dice, no, vos no me conocés. Porque la chica que un día conociste se murió. Ahora soy otra mujer. ¿Cuánto están entendiendo? Para eso murió Jesús. Para que andemos en una vida nueva. Ya no con las cosas viejas. Ya no con el engaño. Ya no con la mentira. Para el creyente esto es sabiduría. Es hacer cosas conforme al propósito y la voluntad de Dios. En el mundo eso tiene otro nombre. En el mundo la sabiduría se llama astucia. Hacemos las cosas con astucia, ¿para qué? Para sacar ventaja, para ganar partido, para sacarle algo al otro. Eso es astucia. Pero para el creyente no anda con astucia, el creyente anda con sabiduría, haciendo las cosas que le agradan a el Señor. O sea que cuando te preguntes, che, pobrecito, ¿por qué sufrió tanto? Para que no lleves la vida que estás llevando. Para eso, quiero que veamos el segundo aspecto
¿Para qué sufrió los clavos? ¿Para qué sufrió la lanza? Tito, capítulo 2, versículo 14. Él murió en la cruz. No solo para andar en una vida nueva, sino también para hacer buenas obras. Muchas veces se entiende mal la palabra gracia. La palabra gracia muchos la tienen como que yo me siento y que Dios hace todo. Entonces Dios pasa de ser el amo a ser el sirviente, porque Dios hace todo. Yo me siento y miro. No. Él murió en la cruz para que nosotros andemos en buenas obras. Veamos. Quien se dio a sí mismo, Tito capítulo 2, versículo 14, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y para purificar, siempre y cada para es el propósito, un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Para qué sufrió la cruz? ¿Para qué sufrió la corona de espinas? Para que nosotros hagamos buenas obras. En otra traducción dice, empeñados en hacer el bien. Dios habla hoy. NTV, comprometidos. Palabra de Dios para todos. Y yo que ya tenía este mensaje en el corazón, me gocé mucho cuando en esta mañana estuvimos nuestro devocional. Antes de empezar la reunión, ¿no? Y nuestra hermana Flavia compartía Filipenses capítulo 2, versículo 12, ¿no? Porque otra versión dice, ocupaos, ocupate. ¿Por qué? Porque la fe que salva, nunca está sola. Siempre la fe tiene obras. ¿Sabe lo que es la obra? La obra es el espíritu de la fe. Eso es lo que dice Santiago. Dice, así como el cuerpo, si no tiene el espíritu, está muerto, está liquidado. Si la fe no tiene obras, también está muerta y está liquidada. ¿Cuántos tienen? Ay, no me gusta Santiago. No, Santiago tampoco me gusta. Y empezar a sacar hoja a la Biblia. En cualquier momento. A ver, levanten los que trajeron Biblia, 3 hojas la Biblia. Dios mío. Nos reímos, por esto ya ha pasado en la historia, en la iglesia primitiva, ya ha pasado de que hay algunos que dijeron, no, este libro no me gusta, esto no es canónico, y empezaron de una Biblia así le quedó una media Biblia, quedó, ¿no? Es otra historia. Pero para eso nos llamó el Señor. Veamos un texto más. Mateo, hablando del Sermón del Monte, ¿no? Mateo capítulo 5, versículo 16, el Señor Jesucristo les dice a sus oyentes, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso fue antes de la cruz. ¿En serio? Bueno, vamos a ver qué dice Pedro entonces, después de la cruz. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Y versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Que nos muestra cómo tiene que vivir un siervo de Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios? Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar que vuestras buenas obras. Y estas obras, dicho sea de paso,
no son mías, no son suyas. Son obras que ya Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, no existe la fe sin obras. La fe sin obras es un cuento chino. Y que el Señor nos ayude, hermano, amén. Entonces, cuando decimos, ¿para qué murió Jesús? Pobrecito. ¿Por qué su espalda tuvo que ser desgarrada, destrozada bajo el látigo romano? Para que andemos en nueva vida, para que ya no tengamos una vida miserable. Y la vida que llevemos, las obras que llevemos, que hagamos, perdón, glorifiquen a Dios. Y Pedro dice que todos esos que dicen, no, mirá, ahora va a la iglesia. ¿A cuántos le habrán dicho? A mí. Ahí lo tenía, bigote. Ahora va a la iglesia. Un día pasé, estaba la puerta abierta, estaba tocando la viola. Yo lo conozco, ¿eh? No, sí. Ah, predica también ahora, guarda, ¿eh? No, pero yo lo conozco de chiquito, no sabe lo que era. Pero muchas de esas personas cuando conocieron al Señor empezaron a glorificar a Dios, ¿no? Y quizás, mirá no voy a decir ni gorda ni flaca porque no vamos a meter. Mirá esa persona femenina. Va a la iglesia, ¿no? Pero estoy hablando de realidades, iglesia, amén. Dice, no. Y el pastor, no, ahora está tu hermano. Un morocho ahí, tiene un autazo ahí, te deja el auto. Seguro lo habrá comprado con la plata de la iglesia. No labura, seguro. ¿Cuántos escucharon historias como esa? El pastor vive a costilla de las ovejas, hermano. Bueno, no solo. Por eso yo digo, yo no quiero ser pastor, ¿eh? No. A mí déjenme con la viola, chicos, no me complique. Le digo al Señor, espero que el Señor esté de acuerdo conmigo, ¿no? Cualquier cosa, ahí está Ariel. Yo estoy orando por Ariel. Yo quiero terminar el culto, irme a casa, tomar unos mates, descansar, Señor, bendecir. Y bueno, y Ariel tendría que ir a visitar a fulanito, menganito, volver a las 3 de la mañana a la casa, a las 4 se levanta para ir a trabajar. Wow. ¿Cuántos van a seguir orando por Ariel? Hay que orar por Ariel, a ver si me llama a mí o te llama a vos. Que se mantenga firme, amén. Que el Señor le fortalezca. Bueno, pero esas obras que muchos no ven, cuando vienen al Señor dicen, wow, qué equivocado que estaba con ese hombre, qué equivocado estaba con esa mujer. Ya no es la misma persona que yo conocí. Ya no es la persona que yo pensé que era. Porque cuando yo antes de convertirme eran todos ladrones, sinvergüenza y lo peor de lo peor, el evangélico, aleluya, pandereta, el gordo. Porque los que son de los 80 saben que los evangelistas tienen un distintivo. Y eso que ayunaban. Ya cuando uno empezaba a explayarse, digamos, ¿no? Decían, tiene llamado para evangelista. Bueno, era una característica, ¿no? Ahora, pantalón chupín, todo el look, ¿no? Algunos, hasta los claritos, bueno. Pero en ese tiempo no digo que era mejor o era peor, era distinto, ¿no? Pero si usted cualquier video de los 80 que vea va a ver los evangelistas hiper bendecidos. Pero después uno se encuentra con el Señor y Dios le quita ese lente, tipo Don Johnson, esos lentes oscuros, ¿no? Y le pone un lente claro y uno empieza a ver la realidad. Porque cuando tenemos un lente oscuro, está todo oscuro lo que vemos. Cuando tenemos un lente prejuicioso, seguro que me quiere sacar algo. Por eso me viene a ver. Siempre estamos con el prejuicio. Depende del cristal que tenemos, vamos a ver a las demás personas. Y Dios quiere que tengamos un cristal limpio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y vamos a ir
a la última. Al último para. Y esto tiene que ver mucho con nosotros. ¿Para qué murió Jesús? Porque es cierto de que Jesús murió para que estemos en una vida nueva, en una vida de victoria, en una vida de fracaso. De que Jesús murió para que para que hagamos buenas obras, esas buenas obras que Él ya preparó de antemano. Y quizás alguien esté diciendo, bueno, pero yo estoy en una vida nueva. Yo estoy haciendo las obras que a Él le agradan. Y sin embargo, la estoy pasando recontra mal. Sin embargo, las cosas no me están saliendo. Sin embargo, cada vez que hago un paso para adelante, hago 5 pasos para atrás. Estoy en esos 2 primeros propósitos. Y sin embargo, me siento como en un desierto. ¿A cuántos les ha pasado? Donde a veces no hay respuestas, donde a veces no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Estaba compartiendo en el día de ayer el pastor Edgardo Muñoz, que es el vicedirector del Instituto Bíblico Río de la Plata. Él nos compartía acerca de esta situación de que él tenía un pastor muy amigo, un hombre de Dios, y pierde sus 2 hijos. ¿Qué le puedes decir a alguien que pierde los 2 hijos? No le puedes decir nada. Solamente abrazarlo, acompañarlo. La Biblia dice llorar con los que lloran. Y él teniendo charlas, porque también es un pastor, él decía, hay cosas que no puedo entender. Porque no vamos a entender todas las cuestiones de la vida, iglesia. De la misma manera que muchas veces cuando enseñamos alguna materia también decimos, no tenemos todas las respuestas. Tenemos las respuestas que Dios nos alcanza gracia y las vemos, pero no tenemos todas las respuestas. Y ellos hablaban y él le decía, no tengo todas las respuestas a lo que está pasando en mi vida, en mi familia, en mi corazón. Pero nada de eso ha minado mi confianza en Dios. Porque pase lo que pase, nuestra confianza en Dios tiene que seguir firme. Porque lo que no comprendamos en esta vida, lo comprenderemos en aquella, o tal vez ya ni nos acordemos ni nos interese comprenderlo. ¿Cuántos están escuchando? Pero que el Señor nos ayude, iglesia, amén. Y mucha gente estaba así. Y esto ha pasado en todas las generaciones, de por qué a mí me pasan cosas. Porque si vamos al libro de Hebreos capítulo 11, a la galería de la fe, y vamos a ver cómo Dios hizo un milagro con uno, cómo Dios hizo un milagro con otro. Dice que las mujeres hasta recibían a sus muertos, Dios resucitaba, levantaba gente. Pero si leemos todo el capítulo, vamos a encontrar otro grupo de personas también allí. Hombres de fe, que fueron aserrados, que fueron apedreados, que le pasó de todo. ¿Y por qué a algunos sí y a otros no? No lo sabemos. No lo sabemos. Y entonces es aquí donde entra el tercer propósito de por qué murió Jesús. No solo para que andemos en una vida nueva, no solo para que hagamos las obras que a Él le agradan. Quiero que me acompañe para ir concluyendo en esta mañana. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Hebreos capítulo 12, versículo 3. ¿Para qué murió Jesús en la cruz? Para que nuestro corazón no desmaye, iglesia. Dice, considerad aquel que sufrió
tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para eso Él murió en la cruz. Quizás estamos en todo lo otro, haciendo las cosas que a Él le agradan. Quizás estamos viviendo la vida que a Él le agrada. Y sin embargo, muchas veces nos tocan pasar por un montón de situaciones que no las entendemos, que no las comprendemos y quizás nunca las vamos a comprender. Pero Jesús sufrió la cruz para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos capítulo 10, 32, yo se lo leo para que sepamos de qué estaba hablando el escritor de Hebreos cuando le dice para que vuestro ánimo no desmaye. Hebreos 10, 32 nos dice lo que estaban pasando estos hermanos. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, dice el escritor, en los cuales de haber sido iluminados, después de haber tenido ese encuentro con Dios, después de haber sido introducidos a la familia de Dios, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, sufrieron vituperio, sufrieron tribulaciones, sus vidas, hicieron un espectáculo de sus vidas. Llegaron a ser semejantes a los que estaban presos, porque de ellos también se compadecieron, fueron despojados, y todo lo sufrieron con gozo, sabiendo que tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por eso termina diciendo el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Estaban pasando de todos. Y muchos de nosotros quizás nos toque pasar de todo. Porque ¿sabe una cosa, iglesia? Cuando un judío en el siglo I, y ahora también, pero no tanto, pero en el siglo I, se convertía al cristianismo, era el traidor de la familia. Era la persona más miserable que podía llegar a existir sobre la faz de la tierra. Era el cáncer. Nadie quería estar con él. Nadie quería compartir con él. Se hacían una fiesta así, pero el traidor no. ¿Por qué era un traidor? ¿Cuál era el delito? Simplemente haber puesto su fe en el Señor Jesucristo. Hermano, ser creyente en el siglo I, un judío convertido al cristianismo, significaba que si arreglaba cerradura, listo, no te llama más nadie. ¿Querés comer? Bueno, anda a pescar, inventa algo. Pero a vos no te damos más laburo por traidor, por miserable. En el siglo I, si yo hubiera sido judío, me hubiera convertido, pero no me compran ni una migaja de pan. Despreciado. Eso es lo que estaban padeciendo estos hebreos. Y esto es lo que ha padecido la iglesia a lo largo de la historia. El desprecio. Y hasta el día de hoy, por ser creyente, hay lugares que te van a perseguir y si es que pueden te van a tratar de martirizar. Te van a tratar de matar. Como está pasando en esos países en los cuales el Islam está instalado. Por eso, hermano, nos preguntamos, ¿para qué murió? ¿Para qué sufrió tanto? Para que tu corazón no desmaye en medio de las pruebas. Para que tu fe no desmaye en medio de las luchas, en medio de las tribulaciones. Para que te sostengas mirándolo a Él y a su nombre. Por eso el capítulo 12 empieza diciendo, y lo vamos a ir leyendo, para entender un poquito más. Capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también,
teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Muchas veces, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? Si vamos a los evangelios, él tiene la última cena y él sabía que desde ese momento que estaba compartiendo el pan y el vino como lo vamos a compartir en un momento, él ya no volvería a dormir. Él sabía de que minutos después él iba a ir a Getsemaní a orar. Iba a ir acompañado por sus discípulos. Y él iba a pedir ayuda a 3 de sus discípulos. Y él le dijo, vengan a orar conmigo. Y cuando él se puso a orar, se encontró con que los discípulos estaban durmiendo. Quizás muchas veces en los momentos de tribulación, de angustia, quizás te toque pasar solo. No porque los otros sean malos, sino porque quizás es el propósito de Dios de que pase solo. Y mientras sus discípulos estaban durmiendo, había uno que lo estaba entregando. Y él lo sabía. Él lo sabía, iglesia. Muchas veces si alguien nos saluda mal, nos habla mal, quizás le hacemos la cruz. Pero Jesús, sabiendo de que Judas le iba a entregar, le lavó los pies. Quizás hoy en día, si vos sabés que alguien te va a entregar, no le das ni un vaso de agua. Y si le das un vaso de agua, le pones alguna gotita de algo. Señor, te lo envío. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo para soportar? ¿Cómo hizo para afrontar? Hebreo nos da la respuesta. Afrontó la cruz porque vio el gozo. Y a su nombre. Hoy muchos están claudicando. Hoy muchos están llevando una vida tibia porque no están contemplando lo que viene. Por eso Pablo termina diciéndole a los corintios, dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Qué estaba pasando con Pablo? Bueno, en su segunda carta hay una lista de las cosas que le estaba pasando. 40 latigazos menos 1, una vez apedreado, peligro de ladrones, peligro de falsos hermanos. Hay una lista entera de todo lo que estaba sufriendo. Muchas veces pensamos de que a mí solo me pasan cosas. No, le pasan a todos. De que estoy pasando una situación tremenda. Todos en algún momento pasan una situación tremenda. Pero ¿cómo afrontan eso? Mirando las cosas que no se ven. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo le voy a invitar que se ponga de pie en esta mañana. Y vamos a estar orando. Los músicos van a estar acompañándonos en una adoración. Porque si yo no estoy viviendo el propósito de Dios, iglesia, si yo no estoy andando en esa vida nueva, si yo no estoy haciendo las obras que a Dios le agradan, si yo no estoy teniendo una vida de compromiso, este es un buen momento antes de participar de la cena del Señor para arreglar nuestras cuentas con Dios. ¿Qué es arreglar nuestras cuentas con Dios? Es decirles, es arrepentirse. Es ir a su presencia en fe y en arrepentimiento. Y decirle, quizás como dijo Hugo en aquel entonces, como dijo el leproso, como dijo Bartimeo, Señor, ayúdame. Señor, no quiero seguir viviendo igual. Señor, hay otras cosas que están influyendo en mi mente, en mi corazón,
quiero ser libre. Este es un buen momento. Es un buen momento para decirle, Señor, quiero empezar de nuevo. Quizás el hombre no te va a dar oportunidad. Quizás la mujer no te va a dar oportunidad. Pero el Dios que da oportunidades en esta mañana está en este lugar. El Dios que te dice, hoy podés volver a empezar. Solo te tenés que arrepentir. Quizás como muchos, dice el Salmo 137, que dejaron sus arpas colgadas en el sauce y empezaron a caminar en tierra de extraño. Y ya no había oración, no había alabanza, no había palabra de Dios, no había gozo, no había paz. Pero qué bueno que en esta mañana podemos reconciliarnos con Dios. Qué bueno que en esta mañana podemos pedirle, Señor, ayúdame a volver a las primeras obras. Cuando vos ocupabas el primer lugar en mi vida, cuando tú eras el primer pensamiento de cada mañana, donde todo lo que yo hacía era para agradarte a ti. No solo en venir a la iglesia, sino lo que hacía en el trabajo, en el trato con la familia, en el trato en el matrimonio. Todo lo que hago es para agradarte a ti. Quizás alguno ha perdido eso. Pero en esta mañana podemos decirle, Señor, renuévame. Ya no quiero ser igual.